En esta sesión vamos a plantearnos cuáles son las normas lingüísticas, los ideales de lengua que están presentes a lo largo del siglo XVI. En primer lugar, la primera observación que me gustaría hacer es que poco a poco se va a ir asociando el concepto de norma a un determinado territorio, pero en época medieval no es así, en el sentido de que la corte es itinerante y por lo tanto el foco cultural, el núcleo cultural de individuos que rodean al rey no está identificado con un determinado lugar. Durante la época medieval el prestigio idiomático lo tenía Toledo, no porque fuera la corte, sino porque ahí fue donde Alfonso X constituyó y impulsó decididamente la tarea de la Escuela de Traductores. De hecho, Alfonso el Sabio dio un privilegio idiomático en las Cortes de 1254 que en definitiva daban categoría a Toledo como árbitro del lenguaje. Era la sede cultural, es el foco cultural desde el que se están traduciendo al romance obras de la sabiduría del mundo griego, latino, hebreo, etc. Y por lo tanto Toledo es la capital cultural y también en determinado momento fue la capital religiosa medieval. Toledo tiene prestigio durante la Edad Media y un prestigio que va a continuar durante los siglos siguientes. El problema al llegar al siglo XVI es que Toledo tiene un prestigio heredado, pero no tiene un prestigio efectivo. En este texto de Pedro Alcocer, cronista de Toledo, escribe en su Historia de Toledo a mediados del XVI, 1554, escribe reivindicando ese prestigio de Toledo. No mucho después del comienzo de su reinado, se vino Alfonso X a esta ciudad de Toledo, a donde hizo cortes y en ellas le confirmó sus privilegios. En estas cortes ordenó el rey que si de en adelante en alguna parte de su reino hubiese diferencia en el entendimiento de algún vocablo castellano antiguo, que se recurriesen con él a esta ciudad como a metro de la lengua castellana. Metro de la lengua castellana, es decir, Toledo es la medida de lo que se entiende como buena lengua castellana. Y continúa, que pasasen por el entendimiento y declaración que a tal vocablo aquí se le diese, por tener en ella nuestra lengua más perfección que en otra parte. Es decir, Toledo es el metro de la lengua castellana, ahí la lengua está más perfecta, la lengua castellana más perfecta que en otra parte. Este es el halo de prestigio que tiene Toledo y que todavía recuerda Pedro Alcocer a mediados del siglo XVI. Ahora bien, si nos preguntamos si Toledo fue un modelo efectivo para el siglo XVI, pues eso ya es mucho más cuestionable. Tenemos testimonios de autores que cuando explican en qué castellano se expresan o qué tipo de lengua van a usar, que muchos de ellos lo van a hacer en los prólogos del siglo XVI, pues muchos van a plantearse una solución lingüística, una variable del castellano coincidente o no con el modelo que suponía Toledo. Y Francisco López de Villalobos, autor de un diálogo sobre fiebres interpoladas, escribe en castellano un tratado científico, un tratado médico, de manera que cuando él le explica en el prólogo cómo va a escribir su tratado de medicina, explica que es en castellano y no será el de Toledo, aunque allí presumen de que su habla es el dechado de Castilla y tienen mucha ocasión de pensarlo así, etcétera, etcétera. Bueno, él dice, vale, Toledo tiene prestigio, ¿no? Pero, y el pero empieza en la línea 4 o 5 de las que tienen aquí, lo que él achaca a Toledo es el arcaísmo. Es decir, en Castilla, dice en la línea 4, los curiales no dicen hacían por hacían, ni comían por comían, y así en todos los verbos que son de esta conjugación. Ni dicen albaceja, ni almutacén, ni ataifórico, ni otras palabras moriscas con que los toledanos ensucian y ofuscan la pulidez y claridad de la lengua castellana. Y luego todo Cortés dice, esta digresión he hecho aquí, aunque fuera de propósito, porque las damas de Toledo no nos tengan de aquí en adelante por zafios. Es decir, Francisco López de Villalobos se cuida de indicar que se va a apartar de la norma toledana porque considera que el habla toledana tiene arcaísmos, palabras
árabes y que eso no corresponde con el modelo lingüístico castellano que él entiende como prestigioso. Toledo mantiene un halo de prestigio, pero no es modelo efectivo. Eso hace que se convierta en un tópico, que permanece hasta hoy en refranes como lengua castellana en boca toledana, ¿no? Y hay piropos hacia la forma de hablar de Toledo todavía hasta el siglo XX en autores literarios. Sin embargo, González Ollé lo dice con bastante claridad, el habla toledana apenas sí fue tomada como modelo efectivo, pese a haber acumulado sobre sí tantas declaraciones encomiásticas. Se va a ir produciendo un giro y sobre todo a partir de la gramática de Nebrija, en la lengua del arte, la lengua de la gramática es la que tiene que tomarse como modelo y es la que en definitiva hay que entender como buen hablar. Pero además de Toledo van a aparecer en escena otros dos lugares interesantes, que son Madrid y Sevilla. A principios del siglo XVI, Sevilla es una ciudad que es un enclave mercantil y va a ser, con el descubrimiento de América, un centro económico y social de enorme ebullición y transformación. Madrid en la primera mitad del XVI no tiene realmente mucho protagonismo, pero en la segunda mitad del XVI sí, porque allí va a establecer Felipe II la capital de España. Lo que observamos en muchas gramáticas y en muchos autores como Fray Juan de Córdoba, que escribe un arte de la lengua zapoteca en México en 1578, pero que se marchó a México en los años 40 de ese siglo, ¿no? Lo que observamos es que los autores establecen una diferencia entre la forma de hablar de Castilla y Toledo, ¿no? En los de Castilla la Vieja dicen hacer y en Toledo hacer, y dicen jugar y en Toledo jugar, y dicen hierro y en Toledo hierro, y dicen halagar y en Toledo halagar. Son afirmaciones que van marcando una distancia de la forma de hablar el castellano ya diferenciada de Toledo. Efectivamente, la norma castellana, sobre todo en la segunda mitad del XVI, afincada y vinculada con la presencia de la corte en Madrid, va a provocar una serie de cambios. Castilla había generalizado la omisión de la aspirada, de la aspiración de la F inicial latina, y desde ahí se había propagado hacia el sur, hacia las zonas de expansión del castellano. También Castilla extendió la no distinción entre V y V, entre la oclusiva y la fricativa, y también promovió el reajuste de sibilantes medieval, que empezó con las sibilantes sonoras, la prepalatal y la dentoalveolar sonoras, y sobre todo la pérdida de la sonoridad en las parejas de sibilantes medievales. El castellano de Castilla había movilizado una serie de cambios internos que Toledo no había seguido, o por lo menos no había incorporado a su modelo lingüístico. Por lo tanto, conforme se llega al siglo XVI, realmente hay diferencias entre la forma de hablar de Toledo y la forma de hablar castellana. Y como Castilla había sido responsable de buena parte del proceso de reconquista hacia el sur, había extendido el castellano, de manera que las formas de hablar el castellano en los territorios de reconquista no coincidían precisamente con el modelo toledano. Madrid será un foco cultural y lingüístico en la segunda mitad del XVI por el asentamiento, por el establecimiento de la corte allí, porque a la corte van a ir para ocupar puestos de responsabilidad en la administración de Felipe II emigrantes de las zonas septentrionales, principalmente escribanos. Los escribanos norteños eran muy apreciados y por lo tanto en el modelo nuevo de corte asociado a Madrid, ya a una ciudad por primera vez, se va a apreciar mucho rasgos que son de pronunciación del castellano norteño. En ese castellano asociado a Madrid se va a producir una nivelación hacia arriba, es decir, un castellano culto vinculado a la corte y a todas aquellas personas que ocupan puestos de responsabilidad en la administración. ¿Y qué papel tiene Sevilla? Bueno, pues Sevilla es un enclave económico y cultural a finales del XV y lo será muchísimo más
en el siglo XVI, fundamentalmente porque es la ciudad desde la que se va a organizar todo lo que tiene que ver con América en cuanto a movimiento social, económico, etc. En Sevilla y desde la Casa de la Contratación se van a expedir los permisos para emigrar, los recibos o sea, se va a acusar recibos de las llegadas y las salidas de los barcos. El puerto de Sevilla se va a convertir en la salida única hacia América en toda esta primer tercio del siglo XVI. Ya a finales del siglo XVI y sobre todo en el XVII, fundamentalmente debido al tamaño de los barcos, que es mayor, y al movimiento con América, pues van a salir desde otros puertos, incluso desde puertos del norte de la península. Pero sabemos, y así lo dice Moshe Arragel en 1425, el rabino de Guadalajara, que hay características distintas en la forma de pronunciar el castellano por parte de los habitantes de lo que llamamos el antiguo reino de Sevilla, ¿no? La Andalucía occidental. Y se le distingue, decía Moshe Arragel, por las letras o por los modos, sílabas de órgano. Durante el siglo XV, XVI, esa caracterización del habla andaluza, asociada al antiguo reino de Sevilla, se fue potenciando. El castellano tuvo cambios, he hecho antes referencia a los cambios de sibilante, son cambios importantes dentro del sistema de la pronunciación del español, y esos cambios fueron llegando a Andalucía, pero Andalucía ofrece soluciones innovadoras, tiene características lingüísticas que son propias del castellano, que son endonormativas, pero que son diferenciadoras. Y como Sevilla tiene potencial económico, prestigio social, es un centro cultural, etc., pues acaba adquiriendo un cierto prestigio también lingüístico. Por otra parte, todo el que va a América tiene que pasar un tiempo en Sevilla mientras que organiza su documentación, su viaje hacia América, etc. Y todo el que va a América, sea de donde sea, se va a acostumbrar durante un tiempo, que a veces serán años, a la forma de hablar en Sevilla. Por otra parte, las soluciones que son propias del habla sevillana son internas del español, es decir, no son realizaciones externas, y en muchos casos eran más simplificadoras, más fáciles, ¿no? Con lo cual un hablante castellano no tenía un gran problema en aceptar la solución andaluza en procesos que en su propia modalidad estaban cambiando, que estaban en situación de cambio y no tenían una solución todavía estable, ¿no? Como ocurre con todo el reajuste de sibilante, que tiene muchas variantes intermedias. Hay muchos piropos también a la forma de hablar de Andalucía. Hay una conciencia de que en Andalucía se habla de una manera distinta. Lucio Marineo Sículo dedica una serie de piropos y dice lo siguiente: a donde más polida y copiosamente se habla el castellano es en las principales ciudades de la Andalucía y mucho más en Castilla. Es decir, las principales ciudades de Andalucía, pero mejor el modelo castellano, ¿no? Mucho más en Castilla, principalmente en el Reino de Toledo. Claro, le echa ese capote, ese piropo a la tradición de Toledo. Y al final no se compromete, aunque es toda muy prima desde la ciudad de Sevilla hasta Burgos, ¿no? Pero hay una conciencia de la forma de hablar en las principales ciudades de Andalucía. Y este texto de Francisco de Licado, en la introducción al tercer libro del Prima León, es un texto que se cita mucho porque resulta bastante también determinador de la conciencia lingüística, ¿no? Francisco de Licado es un hombre culto, escribe La Lozana Andaluza y es un hombre que se dedica a traducir obras, una persona con una formación lingüística y cultural importante. Y en este prólogo al Prima León, él afirma su modalidad lingüística. Concretamente, si van ustedes hasta la línea 4, o sea, él afirma que fue nuevo romanceador, nuevo romancista, cuando compuso La Lozana en el común hablar de la poli de Andalucía. Y dice al final de la línea 4, deprendí la ortografía de Castilla la Alta porque soy de Castilla la Baja. Es decir, él era cordobés y como cordobés
tuvo que aprender la ortografía de Castilla-La Alta, porque hay una diferencia a la hora de pronunciar. Delicado no se refiere solo a la ortografía, se refiere a la ortografía como representación de los sonidos, ¿no? Y junto a mi tierra dicen yarro, y a la vuestra dicen jarro, y acá decimos cueros, y allá vosotros odres, por ser más elegante vocablo. Y a continuación hace un juicio que tiene que ver con la tradición de la norma lingüística. Más presto se debe escuchar el hablar de un rudo toledano, en su zafio razonar, que no al gallego letrado ni al polido cordobés. Es decir, por rudo, por bruto que sea un toledano, hablará mejor que un gallego letrado o un pulido cordobés, ¿no? Ese es digamos, el consenso de la época, o más que el consenso de la época, lo que tradicionalmente se viene afirmando. Otra cosa es la norma efectiva. Toledo es modelo porque lo era en época medieval, pero continúa, y aquí daré yo mi alcaldada, ¿no? Aquí daré la nota. Todas las otras provincias que son fuera de Castilla-La Alta son bárbaros a los castellanos, salvo los de la Formosa Andalucía. Es decir, de acuerdo, en Castilla se habla mejor que en ningún sitio, pero después en Andalucía. Y lo explica, porque ningunos otros se conforman tanto en el hablar castellano como ellos, los de Andalucía, salvo que son algo más centrados y polidos y emboceadores de sus razones. La idea es que todos los demás, y lo explica, gallegos, vizcaínos, navarros, etc., todos han recibido la lengua castellana como segunda lengua, porque tenían una propia. Los gallegos tenían el gallego y reciben el castellano, y hablan un castellano con interferencia, y así todos los demás. Pero no en Andalucía, porque, como dice en las últimas líneas, ¿de dónde se pobló toda aquella bética sino de los hombres y mujeres castellanos que vinieron de Castilla la Vieja a poblar Andalucía? Es decir, en Andalucía se recibe el castellano directo de Castilla sin ninguna otra interferencia, porque cuando se conquista Sevilla, aquí se ha perdido todo el resto de mozárabe, lo que se habla es árabe, entonces el castellano se asienta en el antiguo reino de Sevilla y habla directamente su castellano, sin interferencia de otra lengua romance, ni del vasco, ni del aragonés, ni del portugués, ni del catalán, ¿no? Por lo tanto, detrás de Castilla, Andalucía, es la opinión de Francisco de Lecado. Gonzalo García de Santa María, en la traducción que hace en 1490 de las Vitae Patrum, dice ya que en Castilla hay ásperas y groseras lenguas, ¿no? Como Galicia, Vizcaya, Asturias, Tierra de Campo, etc. Esto mismo decía Nebrija en el prólogo de su gramática, y es una opinión que coincide con el texto que acabamos de leer de Delicado. Y en este texto aparece esa marca de morisco, ¿no? Ni lo muy andaluz es oído por lenguaje esmerado, ni lo regional, ni lo muy andaluz, porque lo uno de muy grueso y rudo se pierde, el otro de muy morisco en muchos vocablos apenas entre los mismos castellanos se entiende. Es decir, acusa al habla andaluza de tener muchas palabras del árabe. Y continúa, él establece una distinción importante entre lo andaluz, digamos, y lo muy andaluz, eso que está teñido de palabras moriscas y que, continúa diciendo, el motio palabra es de muy andaluz tan cerrado que a mala vez en el mismo reino, salvo en aquel lugar solo donde le fablan, se entiende, luego le rehusan. Es decir, hay una distinción muy interesante entre lo andaluz y lo muy andaluz. Por lo tanto, una apreciación de que ya dentro incluso de la modalidad andaluza hay una norma que es común, que se vincula al castellano, y hay una diferenciación de esa norma en la que estaría lo muy andaluz, las palabras moriscas, etcétera, que alejan del ideal de lengua que se puede defender, ¿no? O que se podría defender en la época. Bueno, pues cabría plantearse qué fenómenos corresponden a lo andaluz y cuáles a lo muy andaluz. La forma de hablar en la norma sevillana son variantes que están dentro del español, es decir, es una variedad
endonormativa. Es verdad que es una variedad discrepante de las soluciones que ha ido adoptando el castellano norteño y son fundamentalmente fenómenos que afectan al habla, no a los textos o a la literatura escrita. De hecho, cuando aparece en la literatura aparece como tópico y cuando aparece en la escritura aparece, podríamos decir, sin querer, ¿no? Por un desliz o como consecuencia de un nivel cultural bajo del autor. Lo que ocurre es que se va a cumplir, digamos, un doble proceso en Andalucía. De una parte, la variedad andaluza se va separando de la norma común castellana y es un fenómeno que va a afectar a hablantes cultos e incultos, y de otra parte, una caracterización del andaluz, un fenómeno típico del andaluz, es que las características afectan a todo el espectro sociolingüístico. Es decir, las características del andaluz no son propias exclusivamente de hablantes incultos populares, sino que participan en ella muchos autores cultos. Hay una conciencia de esa diferencia andaluza, pero esa diferencia no es propia solo de hablantes de nivel cultural bajo, y eso le dará potencia a esta modalidad. Aparte de que, como ya he mencionado antes, muchas soluciones del andaluz eran más simplificadoras que las del castellano, o el andaluz simplifica más rápidamente un determinado proceso que está en fase de cambio, como el reajuste de sibilantes, y por lo tanto va a ser una solución que no es extraña a los oídos castellanos y que se puede utilizar como más dinámica y generalizadora. Pongo como ejemplo de ello el seseo. La norma sevillana va a tener importancia e influencia no solo hacia América, sino que en el propio proceso de reconquista a finales de la Edad Media lo tuvo. Desde el antiguo reino de Sevilla, Sevilla, Huelva y Cádiz, se va a repoblar territorios de la Andalucía oriental, y los libros de repartimiento de Sevilla se van a aplicar a zonas o a ciudades como Ronda o incluso de Canarias. Muchos emigrantes andaluces van a América y a Canarias, con lo cual las primeras poblaciones canarias se van a nutrir también de componentes de individuos que responden a la norma sevillana. Los rasgos que caracterizan esta norma son la pérdida de la D en posición intervocálica y en posición final de palabra, el yeísmo, la aspiración de la S en posición implosiva, interior y final, o la simplificación, la neutralización, incluso la pérdida en posición final de R y L implosiva, junto al rasgo que ya he mencionado del seseo o ceceo, ¿no? La solución única donde el castellano distingue una sibilante alveolar y una interdental fricativa. Para finalizar, insisto en estos tres factores porque una diferencia lingüística puede producirse, pero no alcanza una dimensión social o una influencia más allá de su territorio, sino hay una serie de factores extralingüísticos. Y Sevilla, la norma sevillana de la época, contaba con ese impulso. Sevilla era un centro cultural, está la imprenta, hay editores, se va a difundir cultura en muchas formas del arte, de iconografía, pintura, etc. Muchos individuos que van a América, que son artistas, vienen a Sevilla, aquí mismo crean obras y con el dinero que consiguen de su venta se pagan su pasaje, ¿no? Es un centro económico fundamental, sobre todo para regular el comercio atlántico, y también tiene una clase social poderosa, alta, con influencias en el ámbito de la cultura, de la economía y de la sociedad en general. Por lo tanto, tiene prestigio lingüístico suficiente como para que la forma de hablar de esa clase social importante, influyente, se convierta en norma. Bueno, pues esta es una rápida visión de la norma en el siglo XVI y más que de la norma, de las normas, ¿no? De los focos lingüísticos y culturales que van a tomarse como referentes de modelo para buen hablar. En otro vídeo hablaremos de qué se entiende por buen hablar, ¿no? Cuál es el concepto que se está articulando en el siglo XVI sobre el buen hablar.
En resumen, al terminar el siglo XVI, el castellano peninsular tiene tres sectores diferenciados. Castilla la Vieja, representada por el castellano de Burgos, que tiene una tendencia a simplificar usos conservados en Toledo, que es el representante de otras variantes. Toledo representa la variante más conservadora del castellano y finalmente Andalucía, que será la que haga que su modalidad pase a Canarias y a América, trascendiendo lo que son las fronteras peninsulares. El habla de Andalucía constituirá la base de lo que hoy llamamos el español atlántico, es decir, esos rasgos comunes que vinculan la forma de hablar de Andalucía, Canarias y América.